La situación venezolana se ha venido complicando ante la injerencia de países externos que han intentado convertir a Venezuela en un satélite ideológico y económico para favorecer a algunos sectores y países de la región, específicamente Cuba, Nicaragua, América Latina y algunos países del área caribeña y de Centroamérica en el continente americano. Por 20 años hemos padecido de este tipo de penetración que ya pasa de ser una orientación ideológica, ya es una invasión de tipo militar y política de Cuba con sus milicianos, sus notarios, los entrenadores deportivos, profesores, médicos y asesores políticos y militares de algunos vastos sectores del país, penetración geográfica y aparte de ello somos el santuario de la guerrilla colombiana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, conocido por más de 60 años que han azotado prácticamente una guerra civil interna en el territorio colombiano y que todavía permanecen con su cuota de poder favorecidos desde Venezuela, entrenados en Venezuela, logísticamente apoyados y santuario militar o paramilitar de sus intereses políticos en la República de Colombia. Ese escenario se ha venido agravando a raíz de la muerte del presidente Chávez, quedó con el presidente Maduro. El presidente Maduro no ha logrado satisfacer las demandas sociales del país, se ha enfatizado la pobreza, ha enfatizado los errores económicos, han empobrecido el país, han permitido que el país sea esquilmado o robado por otras potencias internacionales, ha pedido dinero a costa de la producción interna de productos minerales sobre todo, y ello ha traído como consecuencia que el país se encuentre prácticamente empobrecido, desasistido internamente y con una profunda crisis social que es inseguridad, hambre, miseria, falta o carencia grande de asistencia médica, salud y la presencia grosera de cuerpos extranjeros en nuestro territorio. Para ello, y viendo la gravedad del asunto, se ha convertido Venezuela en el foco de inestabilidad regional que se ha agravado con más de 4 millones de venezolanos huyendo por las fronteras hacia Sudamérica, por la parte de la frontera con Brasil, en Santa Elena de Guairén, y los otros por la frontera colombiana, que son 2.200 kilómetros de frontera fluvial y terrestre, y por ahí están pasando hacia el extranjero, hacia otros países de América Latina, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, venezolanos sin permiso, sin pasaporte, sin ningún tipo de control sanitario ni personal, es policial, donde se expande la revolución cubana al resto de América Latina, siendo rechazada por la mayoría de los pueblos, la mayoría de los ciudadanos y un gran número de países más allá del continente americano, me refiero a la Unión Europea y a otros países. Ante esa realidad, que es una amenaza hemisférica a la seguridad hemisférica y a la penetración de grupos ideológicos terroristas y religiosos en el continente, los estados se han agrupado para proteger y salvar a Venezuela. El Grupo de Lima, integrado por 14 países de América Latina y Centroamérica, los Estados Unidos y Canadá, Brasil principalmente y Colombia, están llevando adelante una estrategia de procurar de regresar la democracia a Venezuela, limpiarla a Venezuela de la cantidad de personas extrañas al continente, recuperar los venezolanos que están en el exterior como migrantes no controlados y no documentados para mantener en el equilibrio sociopolítico regional. Eso, indiscutiblemente que no es fácil. Desde Venezuela es imposible hacerlo, Colombia individualmente tampoco, Brasil tampoco, y recurrimos al aporte internacional, al consenso internacional para este propósito,
Claro está, todo eso pasa por la salida del poder del régimen actual dirigido desde Cuba por los hermanos Castro y ahora por el presidente actual de Colombia, de Cuba. La situación es delicada en el país. Se puede convertir en un problema interno de enfrentamiento entre facciones políticas y militares, milicianos asesinando venezolanos en una onda genocida que no tiene conocimiento en América Latina en ninguna época del año, de la historia, y en otros países se han dado cuenta que esto es grave. Los Estados Unidos han llevado con los países del Grupo de Lima una estrategia para buscar dentro del ámbito democrático y constitucional, con los poderes establecidos en la Constitución, Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional y Fiscalía, desarrollar una estrategia constitucionalmente hablando para producir la renuncia de Maduro y todos sus acompañantes en el poder, evacuar el país de toda la invasión externa que tenemos, permitir la recuperación económica y buscar el equilibrio social que con tantas personas nos ha hecho falta. Son 22 millones de habitantes que están actualmente en pobreza crítica. Ellos tienen que ser solucionados a la brevedad posible porque pueden haber otro tipo de conflictos sociales muy costosos y de mucho impacto en el futuro de la región. En este escenario están las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que durante 20 años han sido catequizadas ideológicamente por el gobierno de Cuba, los hermanos Castro, por el gobierno venezolano, y que han llegado a perder su misión y su establecimiento político como Fuerza Armada para la defensa nacional y el control interno del país, la seguridad interna de los ciudadanos y del territorio, la soberanía nacional, se perdió porque la frontera ya está tomada por fuerzas extranjeras, el interior del país está tomado prácticamente, los mandos militares no obedecen a sus comandos naturales, sino a la influencia y la dirección de militares de otros países, específicamente de Colombia, de Cuba. Entonces, las Fuerzas Armadas están ahorita, en este momento, incapaces de actuar para defender el país. No están capacitadas para actuar libremente y constitucionalmente. Necesitan el apoyo externo. Y si está buscando el apoyo externo es para conformar una fuerza de paz que pueda intervenir en Venezuela con una ayuda humanitaria, comida, insumos médicos, atención a los grandes problemas sociales que tenemos, la hambruna y la pobreza crítica que acogota a nuestro país. En ese escenario necesitamos el apoyo externo. Los países que han apoyado esta iniciativa americana, occidental, de buscar la salida democrática en Venezuela, y me refiero a los que están más allá del escenario geopolítico americano, me refiero a China, a la Unión Soviética, Turquía, Francia, Siria y algunos otros países asociados ideológica o religiosamente con algunos factores internos en el país, no entienden la realidad porque bajo el concepto de gobierno y control social son muy parecidas las cosas que dice el gobierno venezolano que ocurren en Venezuela, que todas son mentiras. Lo más importante es que se den cuenta el padecimiento de la sociedad, del hombre, los asesinatos, son 25,000 asesinatos y muertes al año, la mayoría por manos de cuerpos represivos del país, muchos militares y muchos venezolanos jóvenes presos, señoritas presas, violadas, agredidas, destruidas moral y éticamente por la acción represiva de los grupos policiales que dirige el gobierno venezolano con ayuda de Colombia, con ayuda de Cuba y sus grupos represivos. Necesitan una ayuda externa obligante. Los países que rodean el mundo, que son potencias en el mundo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, deberían darse cuenta de este problema, que no es un problema político de ideología, es un problema de derechos humanos, es un problema de salud y bienestar humano que se está perdiendo y está prácticamente al borde del colapso en nuestro país. ¿Qué puede hacer China y Rusia? Ayudar a salir de este gobierno.
que Venezuela permita reproducir sus instituciones democráticas, construir una nueva estructura política nacional, recuperar la soberanía, recuperar la libertad de los venezolanos y comenzar a construir un proceso que ideológicamente puede ser de varias ideas, multipolar en este caso, para decirlo de una manera, pero que permita que el venezolano viva y transite libremente y se exprese libremente, cosa que ahora no puede ser. Las Fuerzas Armadas no están en capacidad para hacer nada, mucho. Los países amigos nos están ayudando. Necesitamos más ayuda, no solamente ahora, sino inmediatamente después. Insumos humanitarios para el país en los primeros 6 meses, un año, de manera que poder recuperar la pobreza y el atraso mental y psicológico que tienen los venezolanos, sobre todo los hombres y mujeres menores de 20 años. Ahí está la situación venezolana. Necesitamos ayuda, la ayuda la estamos recibiendo, pero todavía factores ideológicos obstaculizan, bloquean o manejan geopolíticamente sus intereses para favorecer la permanencia o no del gobierno de Maduro y sus corrientes colectivistas en América Latina, en un país tan importante para la región centroamericana y caribeña como lo es Venezuela.